Bienvenidos a Francia en Foco, su cita con la actualidad francesa por las pantallas de France 24. El gobierno de Emmanuel Macron acaba de presentar un nuevo proyecto de ley de inmigración. Es el texto número 21 desde 1986. La gran novedad es que incluye un permiso de residencia por trabajo de 1 año para personas que se encuentren de manera irregular en Francia y ejerzan un oficio en tensión, es decir, donde falta mano de obra. Las ONGs califican este texto de innecesario, mientras que los migrantes navegan entre la antigua ley ya restrictiva y la incertidumbre frente a este nuevo proyecto. Las oficinas de la CIMAD, la Organización de Ayuda a los Migrantes, no conocen días flojos. Hasta ellas llegó esta maliense tras recibir una orden de expulsión de territorio francés. Limpia casas y oficinas y quiere saber si después de 5 años en Francia puede al fin salir de la sombra y conseguir un certificado de residencia. La tarea no parece fácil. Trabaja con un alias, es decir, los documentos de otra persona. Sus nóminas de sueldo no están a su nombre. Con el sistema actual, solo le queda convencer a su empleador para que le haga un certificado de concordancia, es decir, que diga que es ella la persona que ha trabajado con él todo este tiempo. Aquí le escribo que este trámite no trae ninguna consecuencia para el empleador y que puede hacerlo sin peligro para él. Cuando el jefe sepa que después de años trabajo con un documento que no es mío, no va a pensar, no importa, esta mujer es una excelente trabajadora, les da igual. Y si te echan inesperadamente, en 15 días es un golpe. Hay gente que pierde la cabeza. La mujer podría quizás beneficiarse del proyecto de ley de inmigración que pretende regularizar extranjeros que ya están en Francia y ejercen un oficio en tensión, es decir, donde falta mano de obra. Pero el reconocimiento de los años que ya ha trabajado sigue siendo necesario. La limpieza y ayuda a la persona son 2 oficios verdaderamente en tensión. Si el empleador se niega a hacer la concordancia entre su identidad verdadera y la que dio para trabajar, esas nóminas de sueldo se perderán. Y será muy injusto verdaderamente para alguien que trabajó tan duro. Hace 14 meses que una veintena de migrantes viven en la calle en este polígono industrial del sur de París. Trabajaron durante meses en esta compañía pública de logística y reparto, contratados a través de una agencia de trabajo temporal. Sin documentación, la mayoría fueron empleados bajo una identidad falsa. Cuando pidieron que los regularizaran, los echaron. Para ellos, el proyecto del gobierno no es una alternativa. ¿Qué pasa si usted luego cambia a un trabajo que no está en tensión? ¿Significa que usted pierde su residencia? ¿Se quedará sin papeles? Una residencia por oficio en tensión quiere decir que usted solo tiene derecho a trabajar en esos trabajos. Es decir, usted está obligado a hacer los trabajos que los otros no quieren hacer, aunque no quiere. Nosotros queremos residencia definitiva, libertad para todos, trabajar dignamente y vivir dignamente. No pedimos nada más. Una residencia no es una tarjeta para sacar dinero del cajero automático. Una fogata, un té, matar el tiempo con el celular, el grupo mantiene la moral en alto. Su situación no es única, el empleo a través de una identidad falsa es moneda común en Francia. Las empresas se benefician explotando a las personas sin papeles porque les salen menos caras. Ahorran en mano de obra, sobre todo en empresas muy competitivas como la logística. Es un sistema conocido sobre todo de los empresarios que se aprovechan de él y conocido por el Estado. Al mismo tiempo hay una posición perversa del Estado. Hay medio de regularizarlos, pero se les pide haber trabajado para tener una residencia, aunque en teoría lo tienen prohibido. Pero todos saben que ellos trabajan. La batalla de estos trabajadores es contra el tiempo. Esperan que su lucha dé resultados y que la llegada de un nuevo texto no ponga más obstáculos al sueño de una vida normal en Francia. Contre le faciès, Gérald Darmanin, projet de loi, les racistes, Marine Le Pen, Éric Zemmour. La prefectura es el lugar donde los migrantes tramitan sus permisos de residencia, pero son procesos muy burocráticos, por lo que el rol de las ONGs es fundamental. Nosotros conversamos con Fanélie Carré-Conte, secretaria general de la CIMAD, una de estas organizaciones.
Buenos días, Fanelí. En Francia ha habido 21 textos o proyectos de ley sobre inmigración desde 1986. ¿Era necesaria una nueva ley de inmigración? En todo caso, lo que no era necesario era este proyecto de ley inscrito en una espiral de proyectos que se suceden año tras año y que van en la misma dirección. Es decir, más restricciones a los derechos de las personas migrantes y que son siempre construidos en la misma filosofía, que es aquella de decir que hay que frenar la inmigración de aquellos que consideramos indeseables en Europa y en nuestro territorio. Ustedes han podido leer el texto. ¿Cuáles son los pros y los contras que ustedes encuentran a este proyecto de ley? Hay una medida que podríamos haber considerado un punto positivo, la que permite regularizar a las personas por trabajos en oficios en tensión, es decir, con carencia de mano de obra. Pero, y desgraciadamente, hay un pero. Esta propuesta en el proyecto de ley es muy restringida, solamente compete a algunos oficios y considera solo los factores económicos. Por ejemplo, hay personas en nuestro país que no tienen papeles, que viven de manera precaria, pero que en cambio tienen una familia, amigos, una residencia, han hecho su vida aquí y que no los vamos a regularizar. Hay muchas disposiciones que van a fragilizar también los derechos de los migrantes. Por ejemplo, se va a condicionar la concesión de la tarjeta de residencia de larga duración a la obtención de un diploma de francés. Esto puede excluir a las personas que han tenido menos educación escolar en su vida y en su país de origen. Hay otras medidas que van a facilitar el retiro de la residencia a las personas que se dice no respetan los principios de la República, pero sin más explicación, nos parece muy subjetivo. Y también está la reafirmación de algo que nos choca, que es lo que llamamos doble pena. Una persona extranjera que cometió delitos y que estuvo en prisión y que al salir libre recibirá una expulsión del territorio. Francia está entre los países europeos que imponen más obligaciones de dejar el territorio. ¿Qué cabe esperar con respecto a esas expulsiones con este nuevo proyecto de ley? El ministro del Interior entregó varias consignas para sistemizar la entrega de estas obligaciones de dejar el territorio de manera indiscriminada. Hoy hay personas que reciben una orden de expulsión del territorio y eso no es legal porque, por ejemplo, tienen hijos franceses. Tenemos también personas a quienes les dan estas órdenes de expulsión y que no se pueden expulsar. Es el caso de las personas de nacionalidad afgana, siria o iraní. Estamos en una cosa muy dogmática, donde se insiste en asimilar la inmigración con la delincuencia, ideas de odio y de rechazo que vienen de la extrema derecha y a veces de la derecha. Por lo tanto, debemos cambiar verdaderamente de lógica con respecto a la cuestión migratoria. Muchas gracias, Fanelí, por esta entrevista con France 24. El ministro del Interior ha prometido que esta nueva ley alejará de Francia a los migrantes que tengan problemas con el orden público. De hecho, este país es de los que más decreta órdenes de expulsión. Sin embargo, ejecuta apenas una ínfima parte. Nosotros conversamos con una migrante salvadoreña que 2 veces ha estado en esa situación. Vine el 23 de septiembre del 2019. Me vine como asistente de español. En febrero del 2020 se vino lo del COVID. De parte de la Academia de París nos dijeron que teníamos que regresarnos antes de que se empeorara la situación. No pudimos porque las fronteras, al menos la frontera de El Salvador, ya estaba cerrada. Y luego, cuando el contrato se terminó, la frontera de mi país al menos todavía seguía cerrada y traté de buscar otro empleo. Fui a una panadería y lastimosamente la panadería me dio solo una promesa de empleo. Traté de ir a la prefectura de París para tener papeles. La prefectura me lo negó y fue cuando recibí mi primera obligación de dejar el territorio francés. Ellos te mandan una carta diciendo que te niegan el permiso para seguir aquí y diciendo que tienes solo 30 días para dejar el territorio francés. Bueno, por supuesto no te tienes que dejar controlar esos 30 días que te quedan
y significa también que no puedes presentar otra solicitud por un año. La Academia de París me volvió a contactar porque necesitaban asistentes de español a causa del COVID. Ellos fueron los que me ayudaron a quitar esa obligación de dejar el territorio francés. Empecé a trabajar con la Academia de París otra vez por un año más y bueno, cuando terminó mi contrato en abril, otra vez seguí en las de buscar otra manera de tener un salario. Trabajos como niñera, algunas horas en algunos restaurantes, pero todo no declarado. Hace como un mes que viajé al sur de Francia. Mientras iba en el bus hicieron un control y justamente mi pasaporte solo lo llevaba en el teléfono, una foto de mi pasaporte. Me detuvieron. Al día siguiente me dijeron no hay antecedentes con la policía, pero no tienes permiso para estar aquí. Así que tenemos que darte otra obligación de dejar el territorio francés. Es un estrés inmediato porque todo lo que has ganado aquí con tu trabajo, todas las amistades, quizás tendrás que dejarlas y regresar a tu país. Tienes miedo de cualquier control de policía. Me queda claro de que no puedo salir de París. Me gustaría seguir estudiando, pero para inscribirme a una universidad tengo que regresar a El Salvador y el problema es que si regreso a El Salvador no puedo regresar por un año a Francia porque estoy ilegal. Desde que estaba en mi país, en El Salvador, me ha gustado muchísimo el francés. Me empecé a enamorar de la historia de este país. Todo esto es un sueño para mí. Me gustaría tener un máster en traducción. Ese es mi objetivo, hacer una vida aquí. Y hasta aquí este capítulo de Francia en Foco. Muchas gracias por su compañía y hasta una próxima por las pantallas de France 24 o en france24.com.